Muy buenas a todos mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal de recursos para escritores. Hoy vengo a traeros 9 nociones básicas sobre world building. Desde la publicación de mi segunda novela, La armadura de la luz, hace poco más de un mes, sois muchos de vosotros los que me habéis preguntado por el world building, por cómo se hace, cómo funciona, qué trucos puede haber. Bueno, en realidad esta palabra se ha puesto muy de moda últimamente, pero lleva existiendo toda la vida. Y en este vídeo voy a daros unos consejos básicos para hacer un world building correcto, o por lo menos para no hacer uno demasiado incorrecto. En el punto número 1, y como ya dije en un vídeo anterior, a nadie le importa tu world building. Y eso es una cosa que es realidad. Por lo tanto, no te afanes demasiado en mostrar tu world building en todas las partes del libro, desde el principio hasta el final. No te preocupes tanto por eso. Tu mayor preocupación tiene que ser enganchar al lector en la historia, en la novela, en lo que estás contando. Y luego, si has conseguido eso, ya serán los lectores los encargados de preguntarte cómo es. Ya serán ellos los encargados de buscar cómo funciona tu world building. Serán ellos los encargados de buscar las pistas sobre tu world building y ellos mismos los montarán por su cuenta o te preguntarán directamente. Pero habrás conseguido lo que quieres. En el punto número 2, y relacionado con esto último que hemos dicho, a veces el world building es tan sumamente complejo que necesita mapas y necesita glosarios para que el lector no se pierda. Pero digo yo, ¿en realidad lo necesita? ¿En realidad necesita el lector todo esto? ¿Toda esta información extra? Como es mi caso, y por eso tengo todavía el libro aquí en las manos, en La armadura de la luz no utilicé esto. Pero no lo utilicé en el libro. Por supuesto que yo tenía mapas y yo manejaba glosarios y manejaba términos y un montón de información extra alrededor del libro. Pero no quise que aparecieran directamente en el libro. No tiene mapa y no tiene glosario. Y ese es el consejo que quiero dar en este punto número 2. No sobresaturar al lector con información que en realidad no necesita. Recuerda, a nadie le importa tu world building. No por el momento. Bueno, ya que estamos hablando de mapa, cuando creemos el nuestro, vamos a intentar que sea lo más original posible y lo más distinto posible a los otros que ya existen. Este es el punto número 3. Vamos a evitar que nuestros mapas repitan la forma de los continentes que existen en nuestro mundo, que esto es una cosa que suele ocurrir. Vamos a evitar que nuestro mapa represente el noroeste de algo, porque esto es una cosa que ocurre mucho desde Tolkien, desde la Tierra Media, lo típico del noroeste de la Tierra Media, pues muchos mapas de mundos de fantasía representan el noroeste de algo. Y no queda bien, no sorprende a nadie. Otra cosa que debemos evitar es que nuestros mapas repitan la forma de otros mapas de otros mundos de fantasía. Un ejemplo de ello es el mapa de Canción de Hielo y Fuego de la obra de George R.R. Martin, que está teniendo muchísima influencia en otros mundos de fantasía. Muchos de ellos están teniendo un norte pues muy helado, por ejemplo. Vamos a evitar que repita el mismo patrón. Además, si fijáis bien en este mapa, es como si hubieran puesto la isla de Inglaterra justo enfrente de Turquía. Si no, miradlo bien. Otra de las cosas que podemos evitar es orientar el mapa al norte. ¿Por qué tiene que estar orientado al norte? ¿Por qué necesariamente tiene que ser así? A lo mejor en nuestro mundo no existen brújulas que indiquen el norte o ni siquiera existen polos, así que ¿por qué tenemos que orientarlo de esta manera? Un ejemplo, antiguamente no se orientaba al norte o no todos los mapas estaban orientados al norte, estaban por ejemplo orientados al este, estaban orientados hacia un sitio en concreto. Por ejemplo, durante la Edad Media, durante muchísimo tiempo, los mapas se orientaron hacia Jerusalén. Jerusalén estaba en el centro y el este era el norte. Si lo pensamos bien, tiene mucha más lógica orientar el mapa al este porque de ahí sale el sol. De hecho, la palabra orientar viene de ahí, de mirar a oriente. Un buen ejemplo de mapa de world building es el de Róndola, de Sofía Rey, que ha creado este mapa con forma de anillo, que bueno, que queda muy original, es muy divertido. En el punto número 4 vamos a hablar de la lengua, y en concreto de la lengua común. Esto viene de la Tierra Media, de Tolkien, como otras tantas cosas. ¿Qué ocurría en este mundo de Tolkien? Pues bueno, este hombre había creado infinidad de lenguas, se había creado muchísimas, y la había creado bien, la había creado con su gramática, con su ortografía, con su forma de escribir, con todo lo había creado. ¿Y qué hablaba la gente que no hablaba estas lenguas? Pues la lengua común. Esto de la lengua común, que hoy en día puede parecer muy normal, porque tenemos el inglés, por ejemplo, que podría ser esa lengua común, o tenemos muchísimos medios de comunicación, tenemos muchas formas de estar conectados entre nosotros. Esto tendría sentido en nuestro mundo, pero en un mundo menos avanzado, menos evolucionado, sin estos medios de comunicación, sin estas formas de estar conectados, no tiene tanto sentido una lengua común. De hecho, en los mundos menos evolucionados hay mayor cantidad y variedad de lenguas.
Así que si nuestro mundo no está demasiado evolucionado, lo normal es que haya infinidad de ellas. No pasa nada, también en ese tipo de mundos los personajes hablan una mayor cantidad de lenguas. Y no pasa nada porque un personaje esté en una ciudad extraña y no entienda lo que dicen los demás. Puedes utilizar eso como parte de la narración, como parte de la aventura. En el punto número 5 vamos a hablar de la historia del mundo al estilo occidental, al estilo europeo. Esto es un grandísimo error. Nosotros en nuestro mundo estamos acostumbrados a que Occidente sea el centro de todo, de manera que la historia sigue un orden que se corresponde con la evolución de Occidente. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Por ejemplo, la Edad Media en Europa empezó con la caída del Imperio Romano de Occidente y terminó con el Renacimiento. Pero eso fue en Europa. Hay otras partes del mundo en las que ese momento no era la Edad Media, era la Edad Antigua, por ejemplo, o incluso la prehistoria. Acordaos de cuando los europeos llegan a América, ahí se encuentran otras culturas que están en la Edad Antigua o en la prehistoria. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos están también en la Edad Moderna como Europa? No. Ellos tienen su propia edad y su propia evolución. Nosotros en nuestro mundo tenemos que considerar esto también. Tenemos que considerar que hay infinidad de lugares y que cada uno tiene su propia evolución, cada uno tiene su propia edad y cada uno está en su propio estadio evolutivo. No pensemos que todo el mundo está en la Edad Media a la vez, en la Edad Moderna a la vez, en la Edad Antigua. No pensemos eso. Eso es un error. Y hablando de este mundo a la occidental, en el punto número 6 nos encontramos con las razas. Siguiendo nuestros cánones occidentales y viendo las películas y viendo los mundos que se construyen siguiendo estos cánones, nos encontramos con que los buenos son blancos, son rubios, tienen los ojos azules, la gente de razas oscuras son tribales, la gente con rasgos orientales están más centrados en la filosofía espiritual y en las artes marciales. ¿Por qué tiene que ser esto así? ¿Por qué tiene que seguir estos cánones? No repitas eso. Realmente en nuestro mundo las razas son una convención, no son ni siquiera reales. No repitas los mismos errores de nuestro propio mundo en tu mundo. No lo repitas. Punto número 7. Hablando de razas, vamos a hablar de los otros pueblos mágicos. Los enanos, los elfos, los trolls, los orcos. Muy bien, existen una serie de patrones sobre estas razas que nosotros no tenemos por qué repetir necesariamente. Los elfos no tienen por qué vivir en los bosques. Los enanos no tienen por qué vivir en las montañas y dedicarse a la minería. Esto no tiene por qué ser siempre así. Puedes jugar con ello, puedes cambiarlo, está en tu mano. Y de hecho vas a crear más riqueza si lo haces así. Y en el punto número 8, relacionado con esto, existe una serie de valores por defecto por cada pueblo y cada raza. Por ejemplo, es muy común que los pueblos más avanzados todos vivan mucho, sean esbeltos, altos, delgados, tengan el pelo lacio, tengan los ojos claros de colores, tengan... Vale, a mí también me ocurre esto, también he caído un poco en esto, pero tú no tienes por qué caer en ello. Procura crear pueblos que sean lo más sofisticados posible, pero que no tenga que caer en el tópico. Me tomé esa pequeña licencia yo, no pasa nada. Y en el punto número 9, mundo loco, mundo sin reglas, mundo, venga, cada uno lo suyo, totalmente loco, patas arriba, venga, ¿por qué no? ¿Por qué no crear algo así? Claro que sí, ¿por qué no? Vamos a hacer de la magia lo normal y de lo normal lo raro, y vamos a cambiarlo todo y vamos a saltarnos las normas, vamos a hacer algo completamente original y distinto que no haya visto nadie nunca y que esté absolutamente loco. Por supuesto que sí, vamos a hacer algo así, pero con mucho cuidado. Porque en este tipo de mundos, todavía mucho más que los anteriores, hay que mantener la coherencia. Tenemos que preocuparnos mucho más en mantener la verosimilitud. Tenemos que trabajarlo mucho más y que entre todo este caos y toda esta locura existe una coherencia interna. Si no, mucho me temo que podemos perder a los lectores. Y eso es lo que nunca nos puede ocurrir. Así que, ¿por qué no? Adelante. ¿Te atreves? Y hasta aquí estas nuevas nociones básicas sobre world building. Sé que me he dejado muchos puntos atrás, sé que hay todavía muchísimo donde escarbar, que no se ha hablado todavía suficiente sobre world building. No pasa nada, ya hablaremos más detenidamente en otros vídeos sobre world building. No pasa nada, ya lo iremos viendo. Podéis dejarme vuestros comentarios, por supuesto, podéis darle me gusta al vídeo, podéis suscribiros al canal, ya sabéis perfectamente cómo funciona esto, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.